Hola, mi nombre es Marcela Bonilla y hoy estaremos trabajando el contenido ángulos de un polígono para octavo grado. Quédate a ver este tutorial hasta el final. Antes de comenzar, te explicaré brevemente qué es un polígono regular. Un polígono es toda figura geométrica cerrada y plana que siempre tiene como mínimo 3 lados y 3 ángulos o más. ¿Cuáles son las características principales de un polígono regular? Un polígono regular siempre tiene la misma longitud en cada uno de sus lados y tiene la misma medida en todos sus ángulos. Todo lo contrario a un polígono irregular, porque un polígono irregular nunca tendrá la misma longitud en sus lados y la misma medida en sus ángulos. Ahora que ya sabes esto, vamos a comenzar. Se nos presentan 4 literales y se nos pide resolverlos a partir de este polígono regular. Como puedes ver, este es un octágono, ya que tiene 8 lados, y es regular porque tiene la misma longitud en todos sus lados y la misma medida en sus ángulos. El primer literal nos pide determinar la suma de sus ángulos internos. Luego, en el literal B, se nos pide determinar la medida de cada uno de sus ángulos internos. Además, en el literal C, se nos pide determinar la medida de cada uno de sus ángulos externos. Y por último, en el literal D, vamos a calcular la suma total de todos sus ángulos externos. Así es que vamos a comenzar. Para realizar el literal A, hay una fórmula ya establecida que siempre se utiliza para determinar la suma de todos los ángulos internos de cualquier polígono regular, siempre y cuando sea regular, porque como ya te lo mencioné, no es el mismo proceso para un polígono regular que para uno irregular, debido a que sus medidas son distintas en un polígono irregular. Pero en el polígono regular podemos partir de esta fórmula debido a que todas sus medidas son iguales. La fórmula es 180 grados por n menos 2. En esta fórmula la letra n está representando el número de lados de dicho polígono, que en este caso ya sabemos que son 8 lados. Así que esta letra n se sustituye por el número de lados del polígono y nos viene quedando así: 180 grados por 8 menos 2. Luego 180 grados por 6. Por último realizamos esa multiplicación y esto nos da 1080 grados. Ya tenemos resuelto el literal A. La suma de los ángulos internos de este octágono es 1080 grados. Ahora vamos a determinar la medida de cada uno de sus ángulos internos. Y como ya sabemos que la suma total de todos sus ángulos internos es 1080 grados, para determinar la medida de cada uno de sus ángulos internos, lo que vamos a hacer es dividir estos 1080 grados entre los 8 lados que tiene el polígono. Y al realizar la división, esto nos da como resultado 135 grados. Lo que significa que la medida de cada uno de sus ángulos internos es igual a 135 grados. En el literal C se nos pide determinar la medida de cada uno de sus ángulos externos. Para ello es importante que tú sepas que en todo polígono regular, la suma
de un ángulo interno con un ángulo externo siempre será igual a 180 grados. Y como también nosotros acabamos de calcular la medida de cada uno de sus ángulos internos, vamos a partir de ahí y realizamos una resta. 180 grados menos 135 grados que vale cada uno de sus ángulos internos. Lo restamos y esto nos da 45 grados. Así que la medida de cada uno de sus ángulos externos es igual a 45 grados. Y por último pasamos al literal D, donde se nos pide sumar todos sus ángulos externos. Nosotros ya sabemos que cada ángulo externo tiene un valor o una medida de 45 grados. Y también sabemos que estamos trabajando con un octágono, es decir que tiene 8 lados. Así que vamos a calcular este dato a través de una multiplicación. Multiplicamos los 45 grados por el número de lados, que en este caso son 8. 45 grados por 8 es igual a 360 grados. Es importante mencionar que la suma de todos los ángulos externos de cualquier polígono regular siempre será igual a 360 grados.